Lucas 17, ¿cuál le dije? Verso 11. Bien, es la historia de 10 leprosos. Muy bien, leemos la palabra del Señor. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están? No, ¿y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Muy bien, tomen su lugar. Yo quiero hablar de este tema que creo que se ha vivido en todas las generaciones, pero creo que es más resaltante en el tiempo que estamos viviendo para hablar de este tema, que es sin afecto natural. Sin afecto natural. Ese es el tema de hoy. Y el enfoque, hermanos, es hacia la ingratitud. Uno de los peores pecados que se cometen hoy en día es la ingratitud, la falta de gratitud hacia Dios. La falta de gratitud hacia Dios. Muy bien, ustedes han oído de la palabra, hermanos, matricidas y patricidas, o patricidas y matricidas. Ya algunos ya han escuchado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué significa matricidas o patricidas? ¿Se lo saben o no? Casi lo dice el final de la palabra, solo que añade ma y pa. Significa que son los hijos que matan a sus padres. Madre significa matricida, es el hijo que mata a la madre. Y patricida, el hijo que mata al padre. Entonces es como un homicida, es como un asesino. Miren lo que dice en la escritura en 1 Timoteo 9, ya porque se le quede memorizado. Ahí está la palabra matricida y patricida. Si es que fue nueva para usted, dice ahí: conociendo esto, dice 1 Timoteo 1:9, que la ley no fue dada para el justo. ¿Qué es la ley? La corrección, el juicio de Dios, el castigo, cárcel, azotes y todo lo que era la ley. Y que aún la ley será también para el día final, para los que aborrecieron la justicia, lo que es bueno. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, termina diciendo. O sea, que puede ser los que matan no solamente al padre, la madre, pueden matar a un tío, sobrino, etcétera, pero tiene que ver con un asesino. Pero tan grave asesino es que tiene la indignidad de matar hasta sus propios seres queridos, los más cercanos, al papá o a la mamá. Y de ese tema quiero hablar porque es algo que Jesús nos habló en la Escritura: la falta, hermanos, de gratitud y la ingratitud que se vive hoy en día. Esto no es nuevo, hermanos. Esto no es nuevo, esto ya existía en el tiempo que Jesús vino a este mundo, probablemente mucho más antes. No, eso no es nuevo, no es exactamente que, hermanos, hoy se está mirando eso como la juventud de este tiempo menosprecian a los padres porque son una nueva era muy intelectual con la tecnología, y los padres parece que queramos hacer de esa gente ignorante, de esa gente que no conoce cómo usar una computadora, un teléfono y lo que es la tecnología, y pareciera que nos acomodamos a ese tipo de sociedad donde ya no somos capaces para representarnos como alguien
con respeto y con reverencia. Y los hijos o los jóvenes de este tiempo se sienten muy sobresalientes, muy inteligentes, muy capaces, que son con una actitud irreverente hacia los padres por esa situación de que hoy en día la ciencia, la tecnología está a un nivel muy avanzado. Probablemente años atrás era menos el volumen que hoy se vive, pero no es que no existió. Mucho tiempo ha existido, seguramente en todo el tiempo que el hombre ha existido. Por eso cuando Jesús vino, ¿se recuerdan cuando el Señor vino? Hablando de esto, de la falta de gratitud, la falta de aprecio hacia los demás y hasta los seres cercanos, como el padre y la madre. ¿Se recuerdan que Jesús les dijo a los fariseos, a los sacerdotes, que ellos quebrantaban la ley de Dios por sus tradiciones y que les enseñaban a la gente, a la humanidad, a los jóvenes, a que ya no respetaran a los padres, que no fueran reverentes a los padres, sino irreverentes? Él les decía, pues ustedes traspasan la ley de Dios pues por vuestras tradiciones, porque escrito está, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. No los maltrates, no les faltes al respeto, no los asesines, no los mates. Y estaba escrito que cualquiera que ofendiera a su padre o a su madre, que les fuera irreverentes, eran condenados a muerte, la ley capital. ¿Sí? Pero ustedes, le dice, ustedes les enseñan que cualquiera que diga a su padre o a su madre, esto es corbán, con todo lo que puedo ayudarte, es mi ofrenda a Dios, y ya no puedo más darte beneficios, ayuda, lo desconoce, lo deja abandonado en su vejez. Luego dice, para ustedes ya queda exento, queda libre, porque se lo está dedicando al templo, a la iglesia, lo que fuera, en algo económico, cualquier cosa. ¿Qué nos mostraba allí? Que no los estaban matando físicamente, pero sí los estaban matando por falta de no proveer sus necesidades. ¿Cierto? Muy bien. Luego el Señor advirtió que habría también un crecimiento de este tipo de maldad y de irreverencia en el mundo. Cuando los discípulos preguntaron al Señor acerca de las señales del fin de este siglo, se puede decir en los días finales, o cuando el Señor ya va a venir, es cercano a venir, ¿qué señales iba a haber? El Señor les habló algo que esto sí es muy real y se vive hoy en día. Él dijo que en los últimos días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahí está Mateo 24 y el versículo 12 y 13. ¿Sí? Mas por haberse multiplicado la maldad. Hoy en día usted ha mirado noticias, cómo jóvenes han ido a las escuelas con armas y han asesinado a muchos estudiantes. Pero sí ha visto algo, que antes de hacer esos jóvenes este homicidio en las escuelas, primero han matado a sus padres, o padre o madre. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? ¿Lo ha visto alguna vez en las noticias? ¿Verdad que sí? Ese es el tiempo que se está cumpliendo, que Jesús dijo que el amor de muchos se enfriaría, el afecto natural, el afecto humano, el afecto como Dios nos hizo, con esa sencillez, con esa unión entre familia y entre hermanos, y entre todo un vínculo que podamos tener social también, amando al prójimo y no despreciándolo, no haciéndole mal. Así es que vemos que el Señor dijo que antes de que Él viniera, la maldad se iba a multiplicar, y el amor o la caridad, la bondad significa el amor, significa la caridad, la ayuda, el aprecio, el querer hacer algo por otro, se enfriaría. Enfriaría es que se deja de hacer este buen hábito por hacer lo contrario. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que se mantenga libre de ese sentimiento de maldad y que haga todo lo contrario, este será salvo. Pero si se apega a la corriente de este mundo,
tampoco será salvo. Aunque se llame cristiano, aunque se llame un creyente. La semana antepasada que empezamos a leer el libro de Romanos, vimos la culpabilidad del hombre, cómo el hombre en qué estado se encuentra en el día de hoy, y lo leímos en Romanos capítulo 1 y el verso 18. Vamos a repasar un poco esa escritura. Romanos capítulo 1 dice ahí la culpabilidad del hombre. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es lo que se revela desde el cielo? La ira de Dios, el enojo de Dios, el juicio de Dios. No es que Dios sea un Dios incontrolable, que no controla sus sentimientos o emociones y cualquier cosa lo hace enojar. No es eso. Sino que cuando Dios mira tal cosa, como que un hijo mate a una madre anciana que no puede defenderse, la puede golpear, la puede, maltratar. Y ahí cuando Dios desciende con ira sobre los hijos de desobediencia, contra todos aquellos que detienen con injusticia la verdad. Verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Que significa que estos personajes rehúsan creer que Dios existe, que Dios hizo las cosas, que el cielo muestran que Dios hizo todo, siendo entendidas por ellos. ¿Por qué? Por la conciencia de Dios, por la capacidad que Dios le ha puesto a ellos. Cada uno de los seres humanos, aun cuando no había Biblias, aun cuando no teníamos las Escrituras, Dios nos ha dado la capacidad en nuestro ser para entender que Dios es quien hizo todas las cosas. Muy bien, dice el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, aunque son invisibles, pero se pueden ver, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Por medio de las cosas hechas, que nosotros también vemos. De modo que no tienen excusa. El ateo no tiene excusa. Podrá decir, no existe Dios, pero no tiene excusa en realidad. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. Esto no significa que tenían una gran relación con Dios. Significa que en su intelecto, que no estaban locos, sino que estaban cuerdos, ellos entendieron que realmente Dios hizo todas las cosas, porque Dios se los ha manifestado. Que lo aprueben o no es otra cosa, pero no tienen excusas. Y es que, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Creen que respiran por sí mismos, creen que el aire, el oxígeno que viene de Dios, no solamente el hálito de vida que recibimos de Dios al nacer, el espíritu de vida, el espíritu de Dios, que vuelve a Dios después que el hombre muere, ellos no lo reconocen. Estos incrédulos no lo reconocen. Estos abominadores de Dios no reconocen esto. Y el aire que respiramos cada momento, cada instante, tampoco lo reconocen. Creen que por sus fuerzas, por sus intelectos pueden recibir todo esto. Así es que no los miran dándoles gracias a Dios. Se dan gracias a ellos mismos. Muy bien, dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. En otras palabras, se hicieron tontos intencionalmente, queriendo negar que Dios hizo todas las cosas. Queriendo negar que hay un Dios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, de un Dios santo, puro, benigno, bueno. ¿Qué más podemos no decir de Dios, no? Que no hay nada incomparable a Dios. Pero la maldad del hombre, mire cómo actúa. Dice, cambiaron la gloria de Dios, o del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Aquí está el juicio de Dios. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Este es el pago de su desviación. Esta es la recompensa de su necedad. Por hacerse necios intencionalmente, por negar la existencia de Dios, el juicio de Dios se revela desde el cielo para que terminen en este estado de perdición. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Otra vuelta, sin afecto natural. Veamos aquí, estas palabras son muy importantes. De igual modo, dice, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Fíjese, el hombre a donde llega, no solamente ha dejado el afecto natural en cuanto a aprecio, respeto, cariño, sino en la naturaleza de lo que Dios creó, un hombre, una mujer. Un hombre con todos los atributos que Dios le dio, físicamente, sexualmente, mentalmente, y una mujer igual, pero no, el hombre, por negar la evidencia de Dios, por perder el afecto natural, se casan no solamente hombres con hombres, mujeres con mujeres, se casan hasta con animales, se casan con un árbol, se casan con cualquier tontera, porque han perdido el afecto natural que Dios nos dio. Verso 27. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. No por nada apareció el SIDA. Esa fue la recompensa de su retribución. Verso 28, como estos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios no les importa a ellos, no les importa, ellos no tienen en cuenta a Dios. Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando testados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, y aquí está la palabra que fue escogida para mi tema, sin afecto natural. ¿Dónde está el afecto que Dios lo hizo? ¿Dónde está la naturaleza que Dios le dio? Usted se recuerda que varias escrituras nos habla del estado del hombre, cómo se encuentra sin el afecto natural, cómo Dios lo hizo. Dios hizo un afecto natural entre el animal y un afecto natural al ser humano, ¿cierto? Tenemos diferentes capacidades de entendimiento, de comportamiento. Por eso cuando vemos a una persona así como que está haciendo algo indebido, ¿qué le decimos? Pareces animal, ¿cierto? ¿Y cuántas veces el Señor nos muestra en las Escrituras que el hombre ha llegado a degradarse tanto porque el animal de seguro tiene un afecto natural, por ejemplo, puede matar por sobrevivir, ¿cierto? Usted mira a un león comiéndose un venadito, comiéndose cualquier otro animal que caza, y nos da tristeza y decimos, yo tuviera un rifle, mataba a ese león para que dejara vivir al venado, pero está dentro de su hábitat natural, es un afecto natural, ¿cierto? Pero luego el hombre que pierde su naturaleza, la Escritura dice que el hombre viene a ser como el mulo, viene a ser como un burro, como un asno, sin entendimiento, sin razonamiento, sin discernimiento. Quiere decir que no puede entender lo bueno ni lo malo. Así quedó el hombre degradado por causa del pecado, por causa de la caída desde el principio. Así viene a quedar el hombre en un estado animal. Por eso vemos tantas
perversidades en el día de hoy, tantas maldades como las que describió aquí la Escritura, que son murmuradores, detractores, injuriosos, aborrecedores de Dios, soberbios, altivos, desleales, infieles, sin afecto natural. No traicionan solamente al compañero de trabajo, a un patrón, traicionan hasta su propia familia. Traicionan a sus propios hermanos. Verso 32, cuando terminé el texto 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Pareciera que tienen un tipo de energía negativa estos personajes que nunca se detienen para seguir haciendo el mal. Llegan hasta la cadena perpetua en los juzgados, después de que son enjuiciados, sillas eléctricas para morir, y siguen como locos, sin arrepentimiento, sin un acto de conciencia que les remuerda para decir: me arrepiento, me duele haber hecho tal cosa. Hasta ese grado llegan a ser, por su desvarío, por su necedad, por hacerse ciegos, sordos a la verdad y a la palabra de Dios. Verso 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, no solamente entienden lo que es bueno, pero también entienden lo que va a haber de consecuencia. Dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Muy bien, volvemos a la historia de los leprosos. Nuevamente a Lucas capítulo 17. ¿Qué vemos en esta historia? ¿Qué vemos en esta enseñanza que el Señor nos da? Bueno, la historia no se enfatiza tanto en la justicia de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios. ¿Quiénes eran aquellos hombres? Eran unos leprosos. No había cura. Eran lo que simboliza hoy en día el pecado, o todo el tiempo simbolizado la lepra, el pecado. Y todas estas cosas están incluidas ahí: la gracia, el poder, la misericordia, la bondad de Dios, están incluidas dentro de la historia. Pero no es lo que resalta el punto principal, el enfoque principal de la historia. No son estos atributos de Dios, sino más bien su enfoque principal está en la ingratitud. La ingratitud del hombre, después de que se encuentra destituido de la gloria de Dios, en un estado de muerte, en un estado de separación, en un estado de condenación, de juicio de Dios, de ira de Dios, y que aún así no le da gracias a Dios, no reconoce su estado en que se encuentra, y por consiguiente vive desagradecido con Dios. Veamos, repasemos el verso, verso 15. Entendimos que vinieron a Jesús 10 leprosos. 10 leprosos vinieron y le rogaron a Jesús pidiéndole que los sanara. Le dijeron que tuvieran misericordia de ellos. A lo cual Jesús solamente les dio una orden en el verso 14. Él les dio y les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. No sé si la Escritura no resalta que los otros no se dieron cuenta que fueron sanados. Y tiene sentido, ¿por qué no lo resalta? Porque ese mismo que se dio cuenta que fue limpiado, ese mismo viene a glorificar a Dios. ¿Cuánta gente, hermano, sabe del mensaje que Jesús vino a morir por los pecadores? Y no se dan cuenta que están sanos. No se dan cuenta que han sido perdonados. Y como tal no vienen al Señor a agradecerles. Pero este dice que cuando iban camino,
se dio cuenta que había sido sanado mientras iba en camino hacia los sacerdotes. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice, volvió glorificando a Dios como a gran voz. Esto nos da un mensaje, hermanos, para nosotros los creyentes, que tenemos que anunciar el evangelio de lo que Dios nos ha hecho a nosotros, porque el evangelio es para salvación. Y no podemos decir que somos salvos mientras no hablamos del evangelio en voz alta. Quiere decir que estemos anunciándole a Dios o a otras personas, o el evangelio a otras personas que necesitan oír. Este hombre leproso vino y glorificó a Dios en gran voz, en gran alegría, y eso causó que sin duda muchos escucharan lo que el Señor había hecho en él, que no solamente le sanó de su lepra, que significa el pecado, sino que le salvó. Pero no se quedó callado. Y esto es un deber como hijo de Dios, anunciar a los demás. ¿Se entiende? Al menos que no hayamos visto que ya nos ha sanado el Señor. Y por ahí no nos venga ese deseo de decir, voy a glorificar a Dios, voy a exaltar a Dios. Pero dice que regresó glorificando a Dios a gran voz. Y verso dice, y se postró en tierra, rostro en tierra, a sus pies. Cuando alguien ha sido salvo, hermanos, en realidad lo que va a mostrar es una reverencia a Dios. Usted no puede decir, yo soy salvo, pero a mí no me importa lo que Dios diga, lo que Dios quiera, yo voy a hacer lo que yo quiera. No, mire lo que es la actitud de uno que ha sido salvado. Esto significa adoración, pero también es ponerse en la voluntad de Dios. Dice que vino y se postró rostro en tierra. Es un acto de humillación, de sumisión, de obediencia y de adoración. ¿Está conmigo ahí? Verso 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Qué hizo? Le dio gracias. Y este era, ¿de dónde era? Samaritano. Lo chistoso era que los judíos despreciaban a los samaritanos. ¿Se recuerdan? ¿Recuerda cómo Jesús un día, cuando iba a pasar por el medio, los discípulos no querían mucho pasar por ahí porque los samaritanos y judíos no se llevaban entre sí? Muy bien. Pero qué casualidad que allá en el sufrimiento, allá en el dolor, allá en ese mundo hostil, allá sí estaban juntos los 10. Eran 9 judíos y un leproso. Un leproso samaritano. Todos enfermos, todos con el mismo pecado, todos en la misma necesidad de Dios. Fíjense, eso nos encierra algo, hermanos, algo profundo, que toda la humanidad, tanto judíos y gentiles, tenemos una gran necesidad de Dios, independientemente de dónde somos, dónde nacimos o en qué creemos. Pero lo triste es que lo que representa al judío, lo religioso, eso no vino agradeciéndole a Dios, ni se dio cuenta de que hayan sido sanados, sino lo que muestra es la ingratitud hacia Dios. Eso es lo que representa hoy el mundo religioso, el mundo que pretende alcanzar la salvación por obras, por sus esfuerzos, no le da gracias a Dios, dice, yo tengo lo que tengo por mi esfuerzo, yo soy lo que soy porque yo me he esforzado, yo vivo lo que vivo porque yo lo he logrado. Y no le da gracias a Dios. Muy bien, sigue diciendo, verso 17. Bueno, dice que llegó y le dio gracias. Y este era samaritano. Era lo peor, hermanos. Era lo más despreciable de la sociedad. Y verso 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Mira, todos los sanó. Dice, ¿y los 9 dónde están? Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Solo uno se dio cuenta de su maldad, hermanos. ¿Sí?
¿Cuánta gente no recibe un milagro de Dios, hermano, en las iglesias? Independientemente, no voy a decir cuál denominación ni fe. Pero ¿cuánta gente no ha venido y ha experimentado el amor de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios, la justicia de Dios? Dice, yo era esto, era asesino, era mentiroso, era ladrón, era mujeriego, era borracho, pero vine un día al Señor y el Señor me liberó. ¿Y qué sucedió después? ¿Siguió fiel? No. Vinieron por su milagro, se fueron y viven una vida religiosa, pero no se postran ante Dios, pero no le dan gracias a Dios en alta voz, pero no se humillan ante Dios. ¿Se entiende eso? Eso representa la religiosidad. Pero uno sí reconoció totalmente su pecado, su maldad, y fue por eso que volvió glorificando a Dios. Luego los otros 9, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué no vinieron? Yo le puedo decir, hermano, ¿dónde están hoy en día los demás? Yo les dice, nosotros somos aquí a ver, ese ejemplo de si yo soy ese samaritano, acá muy reconocido, no. Solo quiero decir, hermanos, ¿dónde está la humanidad? Que de igual manera experimenta cada día lo que el Señor hace, su amor, su gracia, que sale el sol, que hace que llueva, que hay alimento en la tierra y que pueden disfrutar juntamente con un pueblo de Dios que ha sido apartado para Dios, que podría ser el derechoso a vivir esa vida mejor. ¿Y dónde están los que también pueden disfrutar de la bondad de Dios? ¿Dónde están? ¿Dónde están hoy en día? Pueden estar dentro de una cantina, dentro de cualquier lugar, pero menos buscando a Dios, menos rindiéndose a Dios, menos reconociendo a Dios y dándole gracias a Dios. ¿Dónde están nuestras familias? Nuestra familia más cercana, tenemos tíos, familias, primos, padres, hijos. ¿Dónde están hoy en día? ¿Están reconociendo a Dios? ¿Están glorificando a Dios en sus vidas? No, muchos de ellos no, hermanos. Pero la verdad es que Dios sí ha hecho mucho por ellos. Muy bien, y muchos podrán decir, no, es que no tienen tiempo. No es que no tengan tiempo, más bien les falta gratitud. Y lo que hay es una vida de ingratitud. Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, y con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué nos enseña aquí la Escritura? Que nosotros aprendamos a depender de Dios y a ser muy agradecidos. En nada estéis afanados, dicen, nada estéis ansiosos, antes bien, en todo, y mediante oración y súplica, con acción de gracias. Pero tengo que dar gracias cuando me está yendo mal. Esto es agradable delante de Dios. Tengo que darle gracias a Dios cuando unas cosas no están como yo quisiera. Esto es agradable delante de Dios. Muy bien. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Muy bien, póngase de pie, ya terminamos con esto. ¿Qué nos resaltó la Escritura hoy en día, lo que aprendimos? La ingratitud. La falta de agradecimiento a Dios. Yo me extendí un poco para mostrar, hermanos, la naturaleza del hombre caído, y lo llevé por un sentido humano, donde el hombre ha decaído tanto que los hijos se han vuelto muy irreverentes a los padres. Y también los padres a los hijos. También Jesús dijo que el hijo entregaría al padre y el padre al hijo. La nuera a la suegra, o sea, hablando de algo mutuo. Hay padres que han violado a sus hijas. En fin, es una falta de amor mutua en el mundo. Sin Dios, sin Cristo, el mundo entero yace bajo el pecado, bajo la corriente de este mundo. ¿Y qué es lo que viven? Esa vida sin afecto natural. Prefieren tener un padre allá en un asilo, olvidado. Igual,
los padres que abandonan a sus hijos desde meses a pequeños, no importándoles cómo puedan venir a este mundo y cómo van a vivir, no les importa tampoco. ¿Se entiende? Yo lo llevé por ese rumbo nomás para que viéramos este punto. Tan grande está la ingratitud que se puede ver visiblemente. Lo llevé por este rumbo para que viera la realidad. Hasta le mencioné, vea, no sé, las noticias. Busquen en internet, vea asesinatos de cuál escuela. Recientemente una joven ha ido con su arma y lo primero que hizo fue matar a su mamá o a su papá antes de ir a ese lugar. O regresó de ser asesinato y luego vino y mató a su mamá o a su papá. Es increíble. Tanta maldad que existe por la falta del afecto natural que Dios nos hizo. ¿Se entiende? El afecto natural es sentir compasión del padre por sus hijos, el sentir compasión de los hijos a los padres. Pero todo, hermanos, para llevarlo a ver luego esto. La mayor y más grande, como empecé diciendo, como uno de los pecados más horribles hoy en día es la falta de reverencia hacia Dios. ¿Dónde está Dios para el hombre hoy en día? ¿Respeta el hombre a Dios? ¿Honra el hombre a Dios? ¿Le atribuye algo el hombre a Dios como honra, como gratitud, le da gracias? No. Más bien le aborrece. Ve a las naciones cómo actúan una misma idea de traer maldad y pecado, porque aborrecen a Dios, porque blasfeman contra Dios, porque odian a Dios. Así como los hijos que odian a los padres. Los matan hasta por una herencia, ¿no? Todo hay. Para eso lo llevé a ese recorrido, para que veamos el grado de maldad que existe, para concluir que lo peor de todo es, lo más irreverente que hay es hacia Dios. Hacia Dios. Porque hay gente que no ama a Dios. Pero todavía entre ellos pues como que tienen algo de cariño entre la familia. Pero a Dios completamente le aborrecen. Jesús le dijo, este mundo no me ama a mí, porque yo le he hecho ver la maldad que hay en él. A ustedes no les aborrecen, le dijo a sus hermanos, mas a mí me odian. El mundo odia a Dios. Por eso esta historia de hoy nos enseña a que no seamos ingratos, que no seamos irreverentes a Dios, que no seamos malagradecidos con Dios, después que Dios nos ha dado todo, después de que Dios ha hecho todo por nosotros. Ahora lo que leí en 1 Tesalonicenses, el último que leí, dice, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Hay gente que se pregunta, ¿y cuál será la voluntad de Dios para mí? Hay gente que no sabe y todavía anda buscando cuál es la voluntad de Dios. Mas esta historia nos enseña claramente que hay que ser agradecidos con Dios. Tenga lo que tenga, no tenga lo que no tenga, mi deber es estar agradecido con Dios. Amén. Así es que vamos a darle gracias a Dios. Que hoy aprendamos que Dios, hermano, nos ha dado la oportunidad todos, pero no todos van a ser reverentes a Dios. ¿Dónde están los 9? Dijo Jesús. ¿Acaso no fueron 10? Mas solamente el que vino fue uno, y para colmo era de lo peor, era samaritano. Oremos. Señor y Padre Santo, gracias por este precioso mensaje